Muy buenos días, muy queridas religiosas dominicas de Santa Rosa de Lima, venezolanas. Me complace mucho saludarlas. Conozco a algunas de ustedes, sonzoneñas, entre otras a Sor Nubia, que trabajó tanto tiempo en Venezuela. Bueno, aunque no las conozca personalmente, me uno a su retiro espiritual, orando a Dios Padre por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo y por María Madre, que este retiro de verdad sea una oportunidad de conversión, de acercarse más al Señor, de renovar su vida cristiana y religiosa. Ustedes saben que es el Espíritu Santo el maestro interior, es Él el que realiza su obra en ustedes. Por eso las invito a invocar al Espíritu Santo para que Él realice en ustedes la obra de escuchar al Señor en su palabra y hacer que esa palabra las transforme interiormente. Vamos a conversar sobre los votos religiosos, que como ustedes saben bien, pues es el fundamento mismo de la vida consagrada. Pero primero quiero decirles cómo la vida religiosa es una llamada de Dios Padre para seguir a Jesucristo su Hijo, consagrándose al Espíritu Santo. Justamente el Papa San Juan Pablo II, en Vita Consecrata del año 96, refiere toda la vida religiosa al misterio trinitario. Nos hace ver cómo la vida religiosa es una consagración, una confessio trinitatis, una comunión, signum fraternitatis, y una misión, servitium caritatis. Son los tres elementos fundamentales de la vida consagrada que nos están remitiendo permanentemente al misterio trinitario. Confesión de la Trinidad, comunión como la hay en la Trinidad y misión, servicio de amor y de caridad. A ese respecto, yo quiero mencionarles a nuestro Padre Santo Domingo en su testamento para ver cómo Santo Domingo nos dejó, podemos decir en su testamento, como una invitación a vivir los votos religiosos. Ustedes saben que Santo Domingo, antes de morir, llamó a sus frailes y les dijo: les dejo como testamento para su vida. Tengan caridad, perseveren en la humildad, posean la pobreza voluntaria. En ese testamento, nuestro Padre Santo Domingo nos invita a vivir los votos religiosos. Primero, la caridad, que es la esencia de la vida cristiana y de la vida religiosa, y es precisamente la consagración en cuerpo y alma al Señor. La humildad, perseveren en la humildad.
La humildad es el fundamento de la obediencia. Si no hay humildad, difícilmente nos estaremos sometiendo a la voluntad de Dios a través del superior. Y finalmente la invitación a poseer la pobreza voluntaria. Bien, recordemos también lo que el Papa San Juan Pablo II nos decía en el número 20 de Vita Consecrata, justamente remitiéndonos nuevamente al don de la Santísima Trinidad. Dice, los consejos evangélicos son ante todo un don de la Santísima Trinidad. La vida consagrada es anuncio de lo que el Padre, por medio del Hijo en el Espíritu, realiza con su amor, su bondad y su belleza. Bien, después de esto, entonces yo quiero invitarlas a entender cómo los consejos evangélicos que ustedes están viviendo son la respuesta a la vocación divina. Viviendo para Dios y renunciando al mundo, entregando toda la vida a su servicio, como nos dice el número 5 de la Perfecta Caritatis, el documento de vida religiosa del Concilio Vaticano II. Nuestros votos son una respuesta a un llamamiento, a una vocación. Qué importante que partamos nosotros en nuestro retiro de reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestra vida personal y religiosa. Valoren mucho su vida, la que hayan llevado, entendiendo que es el Señor el que está obrando a través de su persona y del Espíritu en cada uno de ustedes. Tenemos que ser muy optimistas, personas muy afirmativas, valorarnos. Eso sí, la humildad, recuerden lo que decía Santa Teresa de Jesús, es reconocer lo que somos y tenemos, eso sí, como obra de la misericordia de Dios. Entonces, mucho lo que tenemos que agradecerle a Dios. Ciertamente en nosotros hay fallas, bueno, ya vendrá la parte de análisis de esa realidad y humildemente implorar el perdón y la misericordia del Señor por nuestras debilidades humanas, por nuestras fallas. Pero seamos positivos, valorémonos dándole gracias a Dios, porque lo que hay de positivo en nosotros es obra de su misericordia. En esta línea es necesario, justamente en un retiro espiritual, cuando confrontamos lo que Dios ha hecho en nosotros y la parte humana en la que hemos fallado, es donde tenemos nosotros que pedir al Señor la gracia de la renovación espiritual de nuestra vida comunitaria, de nuestra vida personal. Esa renovación espiritual a la que nos debe llevar el retiro espiritual es obra del Señor, fundamentada en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en la liturgia de las horas, en la oración, en el amor a la Santísima Virgen María y al rezo del Santo Rosario, en la lección divina. Sabemos
la importancia que tiene la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra propia vida religiosa y cristiana. A ese respecto, el Papa San Juan Pablo II, en Vita Consecrata número 95, nos dice: resplandece el testimonio profético de los consagrados y de las consagradas que encuentran en la celebración eucarística y en la adoración la fuerza para el seguimiento radical de Cristo, obediente, pobre y casto. La virginidad consagrada, dice el Papa Benedicto XVI, encuentra en la Eucaristía inspiración y alimento para su entrega total a Cristo. Yo sé que ustedes centran su vida en la Eucaristía, en lo más importante, que nunca les falte su participación en la Sagrada Eucaristía. Naturalmente también en la liturgia de las horas, en la oración. Ciertamente que la oración es, en cierta manera, la primera y última condición de la conversión, del progreso espiritual y de la santidad. Por eso la oración es clave, y recordemos que quien ora en nosotros es el Espíritu Santo, como nos lo dice San Pablo. No sabemos orar, por eso que sea el Espíritu Santo el que entre en cada uno de nosotros y ore por nosotros. Como decíamos al comienzo, el Espíritu Santo es el maestro interior que nos va llevando de la mano. Igualmente, bueno, el amor a la Virgen María. Yo sé que ustedes como dominicas quieren mucho a la Virgen y al Santo Rosario. La herencia que nos dejó Santo Domingo fue el rezo del Santo Rosario, contemplado y vivido, y por medio de él como instrumento de evangelización. Saquémosle el jugo al Santo Rosario. Yo personalmente he tenido una experiencia bellísima del Rosario en mi vida, y es donde descubro yo cómo, contemplando con María los misterios de Cristo, tratando de vivirlos, puedo evangelizar. Así lo he hecho yo en mi vida como obispo con las comunidades. Yo anoto también como un instrumento de renovación espiritual la Lectio Divina. Seguramente que la Lectio Divina no ha sido muy frecuente en nuestra vida dominicana, porque más bien eso tiene su origen monástico, pero sobre todo a partir del Papa Benedicto XVI, en esa hermosa encíclica Verbum Domini nos habla de la importancia de la Lectio Divina, que es, con la gracia del Espíritu Santo, escuchar la palabra de Dios, dejarnos interrogar por ella, ver cómo le hablamos al Señor, ya que Él nos habla en esa palabra, y cómo contemplamos, en el sentido de que nos lleva a un cambio en nuestra vida y en nuestro trabajo. En fin, vale la pena que lean ustedes lo de la Lectio Divina. Lo encuentran en la encíclica Verbum Domini de Benedicto XVI, número 87. Bien, ya vamos ahora a
hablar unos minuticos de cada uno de los tres votos. Yo quise poner esto como base fundamental de la reflexión sobre los votos religiosos. El voto de obediencia, sabemos nosotros, como nos lo dice el Perfecte Caritatis, es poner la propia voluntad en manos de la voluntad de Dios a través de nuestros superiores. A ejemplo de Jesús, quien cumplió la voluntad del Padre y aprendió por sus padecimientos la obediencia. A ese respecto, el número 14 del Perfecte Caritatis nos dice: los religiosos, por la profesión de la obediencia, ofrecen en total entrega de su voluntad al Señor como sacrificio de sí mismos, y por ello se unen más firme y tranquilamente a la voluntad salvífica de Dios. Por eso, a ejemplo de Jesucristo, quien vino a cumplir la voluntad del Padre y tomando forma de siervo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. Los religiosos, movidos por el Espíritu Santo, se entregan confiados a los superiores, representantes de Dios, y por ellos son conducidos al servicio de todos los hermanos en Cristo, como el mismo Cristo sirvió a sus hermanos en consecuencia de su sumisión al Padre y entregó su vida para la redención de muchos. Por eso, los religiosos, con espíritu de fe y amor, para con la voluntad de Dios, obedezcan humildemente a sus superiores. Los superiores, por su parte, ejerzan su autoridad con espíritu de servicio a los hermanos, de suerte que manifiesten la caridad con que Dios los ama. Entendamos que hay que entender que la autoridad y la obediencia deben ser puestas al servicio del bien común. Si la autoridad y la obediencia se ponen al servicio del bien común, podemos tener la certeza de que las cosas van a marchar. El número 27 de la Evangelica Testificatio, una encíclica del Papa San Pablo VI, nos dice hermosamente: la autoridad y la obediencia se ejercen al servicio del bien común, como dos aspectos complementarios de la misma participación de la ofrenda de Cristo. Para aquellos que están constituidos en autoridad, se trata de servir en los hermanos el designio de amor del Padre, mientras con la aceptación de sus directrices, los religiosos siguen el ejemplo del Maestro y colaboran a la obra de la salvación. Entendamos que en esto del voto de obediencia se requiere también que haya mucha confianza entre superiores y súbditos. Si no hay confianza, va a ser difícil que haya obediencia. Y qué bonito que los superiores entiendan lo mejor posible a los súbditos, es decir, no mirarlos en esa perspectiva de que yo soy el superior, yo mando, yo me impongo, ¿no? Que sea un diálogo responsable, de cariño, buscando el bien común de todos. Eso es lo esencial. Aquí no se trata
de mostrar, como se dice, la autoridad. Yo me hago respetar en la autoridad, no. En la práctica sabemos que hay muchas dificultades en la vida religiosa, sobre todo en la vida religiosa femenina. A veces hay muchos celos entre las mismas religiosas, la superiora, las otras. Unas quieren no dejarse mandar, las otras imponerse, y hay mucho lío, hay mucho problema. Yo las invito a que, bajo la luz del Espíritu Santo, entiendan que la autoridad y la obediencia se deben complementar, siempre mirando el bien común de todos. No dejarse llevar ni por la rabia, ni la cólera, la imposición, porque eso perturba y daña la vida religiosa. Desafortunadamente, lo que yo he percibido a lo largo de mi vida es que hay mucho problema de superioras a algunas religiosas. Traten de ser comprensivas, bondadosas, con cariño, con amor, y verá que habrá una respuesta mucho más decidida y mejor de las religiosas hacia las superiores. Entonces, traten de vivir intensamente esa confianza mutua de superiores y de súbditos. Bien, el voto de castidad que sabemos nosotros es consagrar todo el ser a la obra de Dios, vivirlo como una dimensión del amor, del servicio, de la entrega, de la generosidad. A ese respecto, escuchemos lo que nos dice la Perfecta Caritatis en el número 12. Dice, la castidad que los religiosos profesan por el reino de los cielos ha de considerarse como un don exquisito de la gracia, pues libera al corazón del hombre de una forma especial para que más se inflame con la caridad para con Dios y con los demás. Importante reconocer que la castidad es un don, un carisma especial de Dios, que no presumamos de nuestras propias fuerzas y practiquemos la mortificación y la guarda de los sentidos. No olviden que la castidad se guarda con más seguridad cuando entre los hermanos y hermanas reina la verdadera caridad en la vida común. Revisemos la vida comunitaria, porque si no hay una relación de amor entre nosotros, los que estamos en la vida religiosa, difícilmente vamos a practicar la castidad. La castidad es amor. Ese amor hay que mostrarlo en el trato que tengamos con las demás hermanas con quienes convivimos, con respeto, con cariño, con confianza. Cuando uno no tiene confianza a las religiosas, uno la busca por fuera. Tener a alguien por fuera que lo escuche, a quien poderle expresar lo que uno siente. Entonces, fíjense el peligro que hay en la vida de castidad cuando las relaciones entre hermanas no es cercana, cuando no hay confianza, cuando no hay respeto, cuando no hay estímulo de unas con otras. Ciertamente que si uno no tiene una persona que le escuche, uno la busca por fuera. Y ahí vienen los problemas de las infidelidades en la vida religiosa de castidad. Entonces, vale la pena que tengamos en cuenta eso, esa relación de las religiosas entre sí. Naturalmente que hay que
practicar la mortificación, la guarda de los sentidos, respetar también la clausura. Hoy se ha perdido mucho, pero fíjense cómo la clausura ayuda a guardar un ambiente de vida religiosa, de vida común. Entonces vale la pena que tengamos muy en cuenta esto para el bien de todos. Finalmente, miramos el voto de pobreza. ¿Qué es la pobreza? Estar desprendido de todo. Por la pobreza se participa de la pobreza de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre por amor nuestro, para que fuésemos ricos con su pobreza. Recordemos lo que el Perfecte Caritatis en el número 13 nos dice. Por la pobreza voluntaria, que es seguimiento de Cristo, se participa de su pobreza, quien siendo rico se hizo pobre por amor nuestro, para que fuésemos ricos con su pobreza. Es preciso que los religiosos seamos pobres real y espiritualmente, poniendo nuestros tesoros en el cielo. Hoy la pobreza está muy cuestionada, porque la gente se pregunta, bueno, en un ambiente de tanta miseria que hay, ¿cómo es que los religiosos viven a sus anchas, no les falta nada y dicen que practican la pobreza? Entonces tratemos de revisar un poquito nuestra vida de pobreza y sobre todo lo que estamos haciendo nosotros por los demás, por los que necesitan alguna ayuda. A ese respecto, tengamos como punto de vida a Jesucristo. Él es el centro. Él fue pobre. Compartió y dedicó su vida y su persona a los pobres. Qué hermoso es el mensaje mesiánico que Jesús escuchó allá en la sinagoga de Nazaret, que nos trae San Lucas en el capítulo 4, y versículos 18 al 20. Allí Jesús, en esa sinagoga, le pasaron el texto y era el profeta Isaías. Lo leyó Jesús y dijo, el texto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, para dar la libertad a los oprimidos, para dar la vista a los ciegos, para predicar un año de gracia del Señor. ¿Y sabe qué dijo Jesús después de que lo leyó? Este mensaje se aplica hoy en mí. A eso vino Jesús, a vivir ese testamento mesiánico. Y es el que nos dejó también a nosotros. Recordemos que es eso lo esencial en la vida cristiana y en la vida religiosa. Nosotros estamos llamados como Jesús a evangelizar a los pobres, a dar testimonio de nuestra vida, desprendiéndonos de todo, a socorrer a los necesitados, a los enfermos, lo que hacen ustedes como religiosas. Qué lindo vivir ese mensaje de Jesús que Él nos confió a todos nosotros. En este sentido, recordemos también que la persona del pobre que nos está mostrando
cuál fue el estilo de vida que llevó Jesús. Por eso, a tener punto de mira a Jesús y al pobre mismo, para descubrir ese estilo de vida que llevó Jesús, que es el que nos corresponde a nosotros. Entendamos que vivir la pobreza es también contribuir con el trabajo personal. Cuando yo hago mis trabajos a nivel de la comunidad, estoy colaborando con la pobreza, porque una persona que no trabaja está mostrando que no es pobre, porque uno vive del trabajo. Entonces, el trabajo y los frutos compartidos son la mejor forma de vivir la pobreza evangélica. Y entendamos lo que nos dice Jesús: no hay que acumular, sino compartir. Es lo que Jesús les decía a los ricos: no acumulen, porque ustedes acumulan ¿para qué? Compartan. Y ahí está la riqueza de ustedes: compartir con los pobres, con la gente que necesita, practicar las obras de misericordia, de asistencia, de justicia social. Ahí podemos nosotros demostrar de verdad, con nuestro amor a los pobres, que de verdad somos personas consagradas. Recordemos de nuestro Padre Santo Domingo, el hombre de la misericordia. Vendió lo más precioso que tenía, que eran sus libros, donde tenía sus anotaciones, porque dijo: no está bien que yo tenga esto, y viendo que hay hermanos que pasan hambre. Y por eso él insistía mucho en esa pobreza voluntaria, que era un compartir. Los conventos de los frailes antiguamente los llamaban casas de la misericordia. Acoger a los pobres. Qué lindo que nosotros podamos reforzar la práctica de las obras de misericordia, viviéndolas nosotros y estimulando a los demás a que las vivan. Nunca olvidemos que la llave del cielo es la misericordia con los pobres. Recordemos la hermosa parábola del juicio final que nos trae el Evangelio de San Mateo. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, en la cárcel, y tú me socorriste. Todo lo que hiciste a un hermano pobre, me lo hiciste a mí. Ese poder reflexionar en la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos, que nos juzgará por el amor, es decisivo. Por eso, en el rosario que rezamos acá en la Basílica, hemos unido el cuarto y quinto misterio glorioso en uno solo: Asunción de María al cielo y su coronación como reina. Y hemos añadido el misterio quinto, la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos, porque esto nos permite con la gente reflexionar en el Santo Rosario que la esencia de la vida cristiana es el amor y es la misericordia, para implorar del Señor la gracia de vivir la misericordia del lado de María, a quien llamamos Madre de Misericordia. Bien, queridas religiosas, espero que estas reflexiones, que son muy conocidas, yo no dije nada nuevo, simplemente traten de interiorizarlas, que el Espíritu Santo sea el que las ayude a vivir intensamente para gloria de Dios, para el bien de ustedes y de la comunidad.